El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenidos, amigos de... Ya nos vimos en la comisión de comparecencias cuando ustedes vinieron a contarnos pues bueno, la situación en la que se encuentran y que yo creo que a todos se nos encogió el corazón. Hoy vamos a poner encima de la mesa en estos momentos del Grupo Parlamentario de Podemos una iniciativa en la que hacen un extenso resumen de muchas de las cuestiones que ustedes ya plantearon y que por lo tanto entendemos que son de justa medida. Cierto es que hubiéramos preferido que se hubiera traído, es verdad que ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos que se aprobó posteriormente en el Congreso de los Diputados por unanimidad. A nosotros nos hubiera gustado que fuera ese texto, porque al final si son textos de unanimidad yo creo que dan mucha más fuerza. Porque es verdad que en algunos de estos puntos quisiéramos pues bueno, hacer un poco de mención, porque consideramos que quizá no es la realidad, no es la realidad exacta de lo que al final desde este Gobierno de Aragón se puede hacer. Porque yo creo que está muy bien que todos hagamos brindis al sol, pero al final los parlamentarios y en este caso los que estamos en estas Cortes lo que tenemos es que ser realistas con lo que se puede y no se puede hacer. Y pues bueno, todos sabemos que la cuestión de la talidomida fue una cuestión de una farmacéutica que ustedes hemos explicado muy bien, que tristemente a ustedes les marcó la vida y les destrozó en muchas ocasiones la vida, pero que al final el Gobierno de Aragón, o en este caso las Cortes de Aragón, pocas competencias tenemos. Por eso yo creo que es importante la labor que se tiene que hacer de instar al Gobierno central, que como digo, parece ser que va en esa línea y que realmente es así. Ese 13 de abril que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados yo creo que también marca un antes y un después a la realidad a la que ustedes se pueden hacer frente y que desde luego desde aquí apoyaremos. Como digo, yo creo que es muy ambiciosa esta proposición no de ley y yo lo que no querría es que esta proposición no de ley quedara en un cajón. Muchas proposiciones no de ley, ustedes saben que las proposiciones no de ley no instan al Gobierno, o sea, las Cortes instan al Gobierno, pero el Gobierno puede hacerlo o no puede hacerlo. Entonces yo creo que esta proposición no de ley tiene ciertos ápices de delirios de grandeza, porque yo creo que tenemos que ser humildes y, como digo, saber lo que somos capaces de hacer y lo que no. Que no quiere decir que no creamos que tengamos que ir hacia ello. Sobre todo porque al final esto no es de unos partidos ni de otros, esto es de la ciudadanía y en este caso nosotros que representamos a todos los ciudadanos, en este caso aragoneses. No queremos ni quisiéramos que esto se acabara convirtiendo como cuando han planteado de otras enfermedades, en este caso pues las enfermedades raras, que todos sabemos que salían de defensores a ultranza de determinadas enfermedades raras y luego cuando se aprueban unos presupuestos pues se niegan a aportar la cantidad económica que implica ese tratamiento. Por lo tanto, con cierto escepticismo nos hace esperar que esto no sea así. No queremos que tiren la piedra y que luego escondan la mano, porque al final el Grupo Parlamentario de Podemos todos sabemos que aprobó los presupuestos del 2016 y esta ayuda o esta aportación económica que ellos plantean en ningún momento apareció en los presupuestos. Entiendo que de algún sitio el Gobierno de Aragón tendrá que sacar este dinero para ayudarles a usted. Como digo, espero que no se quede en un saco roto y que realmente pues bueno, no sean falsas expectativas las que están generando con ustedes respecto a esta proposición no de ley, que como bien dicen está caducada porque se presentó anteriormente a cuando se aprobó por unanimidad en las Cortes de Aragón. Sí que le pediríamos al Grupo Parlamentario de Podemos, porque como algunos de estos puntos creemos que ya están caducados, la posibilidad de la votación por separada, porque yo creo que al final aquellos puntos en los que podamos todos votarlos por unanimidad estaremos de acuerdo, pero que quizá otros están descontextualizados o no están adaptados a lo que en estos momentos se plantea. Así que, esperando que nos contesten, nada más y muchas gracias. Gracias.